El video de hoy es sobre un tema de comunicación que destruye mucha relación de todo tipo. Si lo aprendes, si lo pones en práctica, transformará tu bienestar y tu resultado. Si te interesa el tema, te invito a ver el video. La comunicación asertiva se basa en 4 pasos fundamentales. 1. Observar sin evaluar ni juzgar. 2. Identificar y expresar nuestros sentimientos y asumir la responsabilidad sobre ellos. 3. Aprender a pedir específicamente aquello que necesitamos. 4. Usar la empatía para compartir y conectar con las necesidades de los demás. Comunicarte asertivamente no te garantiza que consigas todo lo que pides, pero al menos habrás pedido lo que necesitas de una manera más clara y efectiva posible, lo que aumentará tus posibilidades de lograrlo. Veamos cada uno de los elementos de la comunicación asertiva. 1. Observar sin juzgar. La forma más elevada de la inteligencia humana es observar sin juzgar. Krishnamurti. Los seres humanos somos verdaderas máquinas de emitir juicios. Se trata de una función que ha quedado cableada en nuestro cerebro durante nuestra evolución, porque de juzgar adecuadamente una situación podía depender nuestra subsistencia. Sin embargo, en las relaciones humanas, los juicios rápidos son un verdadero problema para la comunicación y para nuestro propio desarrollo personal. Cuando queremos llegar a un acuerdo con alguien, es fundamental que sepamos distinguir lo que estamos observando sin mezclarlo con nuestro concepto, porque al observarlo le añadimos el juicio. El otro lo interpreta inmediatamente como crítica y se aleja de nosotros. No se trata de convertirnos en robots sin opinión. Somos seres humanos y eso sería imposible. La idea es solo mantener separado aquello que nos observamos del juicio que nos merece. 2. Identificar y expresar nuestros sentimientos y asumir la responsabilidad sobre ellos. El segundo de los elementos de la comunicación asertiva es identificar y expresar con precisión cómo nos sentimos. Suena fácil, ¿verdad? Sin embargo, la mayor parte de las veces reaccionamos a lo que otros dicen o hacen de manera automática sin darnos siquiera la oportunidad de averiguar cómo nos sentimos en realidad. Y no es raro que sea así. Si lo piensas bien, ¿cuándo nos han educado para analizar y expresar nuestros sentimientos? Cuando éramos niños aprendíamos los nombres de las montañas, de las ciudades, de los elementos, pero ¿quién nos enseñó, por ejemplo, a nombrar las emociones básicas que podemos sentir? La educación tradicional está diseñada para que conozcamos y cumplamos las normas externas, pero nadie nos enseña a comprender y a manejar nuestra vida interior, que no tiene por qué ajustarse a esas normas ni a lo que los otros esperan de nosotros. Vamos a ir ilustrando todos estos conceptos con un ejemplo de comunicación asertiva. Imagina que tu pareja sale con frecuencia sin ti. En este primer paso, si le dices algo como "tú ya no me quieres", no estás expresando realmente cómo te sientes, estás suponiendo algo sobre él o ella y por tanto es probable que se ponga instantáneamente a la defensiva. En cambio, es mucho más efectivo describir cómo te sientes tú. Por ejemplo, cuando sales tan a menudo sin mí, me sientes solo o sola y te echo de menos. Esa emoción que tú expresas es un hecho.
algo que la otra persona no puede negar, porque estás hablando de ti y no de ella, y precisamente por eso es una buena base para iniciar la comunicación. La asertividad es la alternativa sabia a dos peligros, la pasividad y la agresividad. 3. Pedir específicamente lo que necesitamos. Una vez que observamos sin juzgar, hemos identificado y expresado cómo nos sentimos. El tercer elemento de la comunicación asertiva es pedir exactamente lo que necesitamos. Este aspecto, que parece sencillo, es uno de los grandes problemas en la manera en que la mayoría nos comunicamos, porque a menudo decir exactamente lo que queremos nos coloca en una posición de vulnerabilidad ante el otro. Y por eso, para protegernos, nos andamos con rodeos y hablamos de manera indirecta, dando por sentado que la otra persona debería entender lo que queremos decir. En el ejemplo anterior, decirle a tu pareja que cuando sales sin ti, tan a menudo te sientes solo o sola es un paso adelante, pero no puede ser suficiente, porque no le estás diciendo exactamente qué esperas de él o de ella. Piénsalo bien, ¿qué puede hacer él o ella con esa información? ¿Sabe realmente lo que quieres? Puede pensar que no quieres que salga nunca más con sus amigos. Estás dejando demasiado margen a la interpretación. Por eso es mucho más efectivo decir qué comportamiento concreto esperas de la otra persona para cubrir tu necesidad. En nuestro ejemplo, la manera más efectiva de comunicar lo que necesitas sería decir algo así como: cuando sales tan a menudo sin mí, me siento solo o sola y te echo de menos. ¿Podríamos acaso salir juntos tú y yo una noche por semana? Por supuesto, la comunicación asertiva no es una garantía de que siempre vas a conseguir lo que quieres, pero tendrás muchas más posibilidades de lograrlo si lo expresas de manera clara y honesta, diciendo exactamente lo que esperas de la otra persona. 4. Usar la empatía para conectar con las necesidades de los demás. El último punto de la comunicación asertiva, aquel que la convierte en un arma de diálogo y de paz, es la empatía. Importa mucho conocer y saber expresar nuestras necesidades, pero es cuando identificamos y tenemos en cuenta las necesidades de los demás cuando se genera el verdadero poder. Para ello debemos cambiar radicalmente nuestra manera de escuchar y de darle a la otra persona el espacio, el silencio y la atención necesarios para que se exprese. Entonces, a través de técnicas de comunicación asertiva, como la escucha activa, por ejemplo, podemos mostrarle que la comprendemos e incluir su necesidad en la comunicación. Conclusión. La mayoría de nosotros hemos sido educados para juzgar, para competir y para actuar en términos de correcto o incorrecto. Y nos han explicado poco o nada sobre nuestras propias emociones y sobre cómo comunicarnos de manera efectiva. Sin embargo, nuestra capacidad para expresar nuestras necesidades y para empatizar con las de otros determina en gran medida nuestras relaciones y nuestro nivel de éxito. Por eso, la comunicación asertiva es un lenguaje de vida, nos ayuda a mantenernos serenos mientras ocupamos nuestro lugar en el mundo. Si lo aprendes y lo pones en práctica, transformará tu bienestar y tus resultados. Si te ha gustado el video, te invito a darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas el nuevo contenido.